Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Hoy, primer domingo de agosto, estamos iniciando un nuevo tema y ese tema lleva por título, y lo estaremos trabajando todo este mes, sufrimiento y esperanza. El tema de agosto será sufrimiento y esperanza. Usted lo puede ver allí en la pantalla. Lo hemos estado tratando a lo largo de este año, hablando de esperanza cristiana, y para agosto vamos a tocar este bello tema. Así que quiero que iniciemos teniendo una palabrita de oración. Cierre sus ojitos allí donde está y acompáñeme en esta oración. Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de ti, dándote gracias primeramente por la vida. Gracias por este tiempo, por celebrar unido junto a la familia de la fe este culto especial a ti, porque es tu presencia la que nos sostiene. Pero también te pedimos que tu palabra nos hable. Que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, dispón nuestra mente y corazón. Que podamos, Señor, entender lo que tú quieres decirnos, pero con el poder de tu Espíritu Santo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hoy te pedimos que nuestro corazón sea embargado con tu divina presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sufrimiento y esperanza. Para comenzar a hablar de este tema y abrir el mes, también para dar bases a los predicadores que estarán participando a lo largo de este mes, he querido tocar un texto bíblico muy hermoso. Usted lo puede encontrar en la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro. Y le voy a pedir el favor que abra la primera carta de Pedro, capítulo 1. Que lo tenga allí en la Biblia. También lo va a encontrar en pantalla. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Luego leeremos algunos otros versículos y seguiremos avanzando en lo que Dios quiere hablarnos. Lea conmigo. Vamos a leer primera de Pedro 1, versículos 1 y 2 en la versión Dios habla hoy. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes, para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo, reciban abundancia de gracia y de paz. Amén. Hablando del tema del sufrimiento, esta carta, primera carta de Pedro, es un texto muy hermoso y rico que nos ilustra acerca del sufrimiento. ¿A quién está dirigiendo esta carta? El apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor que está dirigiendo la carta a unas personas que se encontraban en sufrimiento. ¿Por qué? Porque eran exiliados, estaban exiliados y estaban peregrinos. No estaban en su tierra. Y podemos ver que todo exiliado, todo peregrino tiene un doble sufrimiento. El primer sufrimiento que tiene una persona en esta condición es el sufrimiento social y económico. Un sufrimiento muy común en nuestra época. Es la realidad que viven los emigrantes. Es la realidad de aquellos que han sufrido gobiernos malos, gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales, gobiernos injustos. El Imperio Romano había conquistado todas esas provincias que se mencionaron. Eso hoy queda en lo que conocemos como Turquía, todas esas provincias que mencionamos.
Y el imperio romano, que las había conquistado, había llegado con su poderío militar, había llegado a imponer un nuevo imperio, a imponer una nueva cultura, a imponer un nuevo gobierno, como hacían los imperios, a la fuerza, al costo de sangre y del dolor. ¿Y qué pasa cuando sucedía esto? Muchos emigraban de sus tierras. Y es característico que emigraran personas, creyentes, cristianos, que salieron de estas provincias y se fueron a otros lugares. Algunos de ellos, pensando que en las ciudades principales o en la ciudad principal del imperio iban a tener mejor futuro, llegaron a Roma. Pero no sabían, como muchos emigrantes no sabían, que en las ciudades principales se sufre de pobreza, de desigualdad, donde son muchas veces considerados desarraigados. Y esto añade dolor y sufrimiento. Pero el segundo sufrimiento que alcanza una persona en las condiciones de exilio, en las condiciones de extranjero, peregrino, es la siguiente: que esta misma vida de ellos, la vida de cristianos, era incompatible con las formas de vida y costumbres del imperio. Y cuando usted tiene una forma de vida incompatible, una forma de vida diferente a la costumbre que tiene la gente que no conoce de Dios, muchas veces es mirado con malos ojos. Y no pasó diferente con aquellos cristianos. Aquellos cristianos emigrantes que llegaron a Roma, vivían en Roma, desarrollaron su vida de fe en Roma, fueron perseguidos y fueron incluso asesinados. Dice la historia que el 19 de julio del año 64 después de Cristo, el emperador de turno del imperio era Nerón. Y el emperador Nerón había vivido en ese año 64 junto con toda Roma un gran fuego. Se consumió un gran porcentaje de la ciudad por las llamas, ya que las construcciones tenían mucha madera, ya que las construcciones eran muy adornadas. El fuego se esparció rápidamente. Dice la historia que pocos dudaban que quien había originado este fuego era Nerón, quien ya había demostrado no solamente ser un mal emperador, sino también sanguinario y hasta sociópata. Tanto así que un historiador romano de la época llamado Tácito dijo que ni la ayuda humana en forma de regalos imperiales que estaba dando al pueblo, ni los intentos de apaciguar a los dioses podían acallar el rumor que el fuego que se había encendido en Roma había sido por órdenes de Nerón. Así que Nerón, con la esperanza de disipar el rumor, falsamente desvió la acusación hacia los poco queridos llamados cristianos. Esto significa que en medio de esta situación, los creyentes que vivían en Roma, la iglesia que vivía en Roma, estaba sufriendo no solo por las condiciones sociales, no solo por las condiciones económicas, sino también por la persecución de una falsa acusación que les costó la vida. Muestra la historia que los perseguían y los mataban indiscriminadamente. Dice la historia que Nerón usó a los cristianos para que en las tardes en su palacio usarlos como antorchas, y los prendía vivos, escuchaba sus gritos e iluminaba las noches en su gran castillo, en su gran palacio, con la vida de los cristianos. Pero hoy vivimos un contexto quizás similar en cuanto a costumbres, en cuanto a valores.
¿Cuántos exiliados hay hoy en medio de nuestra sociedad? En medio del sufrimiento que estamos viviendo a causa de una pandemia, ¿cuántos se han sentido peregrinos? ¿Cuántos se han sentido exiliados? A muchos los echaron de sus trabajos por la situación económica. Y hoy en día se encuentran exiliados económicamente, con tristezas profundas en el corazón por no poder sacar adelante a los suyos o proveer a su familia. Pero ¿cuántos exiliados a causa de malos gobiernos han tenido que sufrir y ver la indiferencia o la corrupción que ha impedido que le lleguen ayudas a esas personas? Hoy vivimos en un mundo quizás moralmente no muy diferente al de esa antigua Roma. ¿Cuántos esparcidos les han causado el dolor el día de hoy? ¿Cuántos se encuentran en casa olvidados por sus familias? Hay personas que a causa de la pandemia se encerraron en su bienestar personal y se olvidaron que tenían familia necesitada. ¿Cuántas familiares no recibieron ni una llamada en este tiempo? ¿Cuántos incluso abuelos y abuelas se quedaron prácticamente en el olvido por no poder salir? Y no solo por eso, sino porque quizás familiares, amigos, conocidos o la misma sociedad les dio la espalda. ¿Cuántas veces el sufrimiento y el olvido viene a causa de un gobierno injusto que le ha quitado lo que tiene, o es más, no le ha ayudado pudiendo hacerlo? Pablo nos dice hoy a los exiliados y a los peregrinos en este texto lo mismo que le dijo a los cristianos que estaban sufriendo. Les dijo: el cristiano, el creyente, el que busca a Dios, debe entender que Dios el Padre lo ha escogido. Somos escogidos de Dios. Aunque estemos viviendo tiempos de sufrimiento, yo quiero decirte hoy claramente, tú que me escuchas, tú eres un escogido, una escogida de Dios, aun cuando te encuentres sufriendo, porque Dios está contigo. Pero Pedro también siguió diciendo que el cristiano es un escogido, es un elegido, porque por medio del Espíritu Dios nos ha santificado. ¿Sabe una cosa? Que a través del Espíritu Santo, en medio de un momento de sufrimiento, podemos entender que hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos por Dios y la promesa del Espíritu vino sobre nuestras vidas porque Dios decidió enviar su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir esa experiencia como arras. Dice la palabra del Señor, llega el Espíritu Santo a la vida del creyente y aunque estés sufriendo, el Espíritu Santo de Dios está contigo porque has sido escogido por Dios. Pero Pedro también quiere resaltar que es el creyente elegido para vivir en una vida de obediencia y para ser purificado por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo que aunque la iglesia estaba siendo perseguida, que aunque los estaban matando, que aunque estaban sufriendo, que aunque estaban con dolor, que aunque los estaban confrontando para llevarles a unas muertes horrendas y asquerosas en medio de este sufrimiento, Pedro les dice que la sangre de Cristo los purificaba, que la sangre de Cristo los limpiaba, que la sangre de Cristo fue el precio que Dios pagó para comprar nuestra vida en elección, aún en medio del sufrimiento.
Por eso es que en medio del sufrimiento no podemos olvidar que Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Es por esto que en medio del sufrimiento podemos tener esperanza. Pero sigue diciendo el texto bíblico en los versículos 3 al 5. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Amén. La segunda parte en la que quiero enfocarme es que el apóstol Pedro nos dice que en medio del sufrimiento podemos alabar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué podemos alabar a Dios? Porque sigue diciendo Pedro que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Pedro es consciente que aún en medio del sufrimiento podemos disfrutar de un nuevo nacimiento. Que nuestra naturaleza ya no es la misma desde que conocimos al Señor. Que nuestra naturaleza cambió y que en esencia somos diferentes. Porque el nuevo nacimiento nos hizo hijos de Dios. Y somos ahora de otro reino. Hijos de otro Padre. Y es nuestro Padre Dios. ¿Sabe que cuando estamos sufriendo y cuando entendemos que somos y hemos vivido un nuevo nacimiento, que somos hijos de Dios, se puede sufrir de manera diferente? Porque ya no es un sufrimiento que trae una muerte eterna. No es un sufrimiento que trae una profunda depresión que nos quita la alegría. No, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor que en este sufrimiento disfrutamos de ese nuevo nacimiento. Y sigue diciendo Pedro, esto nos da una esperanza viva. Ah, qué bueno saber que aunque suframos, disfrutamos del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos da una esperanza viva. El que no conoce de Dios y el que sufre en medio de tinieblas pierde toda esperanza. Un pensador y filósofo antiguo llamado Sófocles dijo que la vida no tiene esperanza, que no nacer era sin duda la mejor fortuna de cualquier persona. Y que la segunda mejor fortuna era morir inmediatamente después del nacimiento. Sófocles se refería a que la vida era un lugar de extremo dolor y que no tenía esperanza. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando somos hijos de Dios, cuando hemos nacido en Jesucristo, nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Una nueva esperanza llega a nuestra vida y esa esperanza es esperanza viva. Es por eso que cuando sufrimos, agarraditos de la mano de Dios, sabemos que nuestra vida tiene esperanza. Es por eso que la palabra del Señor sigue diciendo, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. Una herencia que no se puede destruir, que no se puede manchar y que no puede marchitarse. La palabra del Señor, el apóstol Pedro le está diciendo a esos cristianos que estaban sufriendo:
pobres, desvalidos, peregrinos en otra tierra. Por un lado los perseguía el imperio romano para matarlos. Por otro lado los perseguían los judíos religiosos también para culparlos de todo lo que estaba sufriendo. Pero déjeme decirle que es el sufrimiento en la vida del creyente el que nos ayuda a recordar que hay una herencia valiosa. Y esa herencia valiosa es la herencia que tiene el cristiano. Esa herencia valiosa es la herencia que usted y que yo podemos disfrutar aunque estemos sufriendo. La palabra del Señor dice en el Salmo 16: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El creyente puede sufrir con esperanza porque sabe que tiene a su lado a Jesucristo, que tiene a su lado al Hijo de Dios, que tiene a su lado a aquel que se hizo hombre y siendo Dios conquistó la muerte. Por lo tanto, en el sufrimiento ni usted ni yo debemos tener miedo. No tenga miedo, dice la palabra del Señor. Por tanto, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a que me quede sin trabajo. No temeré aunque haya dificultades. No temeré aunque la economía tambalee. No temeré aunque el gobierno de turno pase, cambie o quizás sea o no sea justo. No temeré aunque mi familia me abandone. No temeré aunque aparentemente esté solo, porque si Dios está conmigo, esa es la mejor herencia. ¿Quién contra mí? Jamás estaré solo. Dijo el salmista: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré, dice el Señor. La herencia del cristiano es más hermosa que cualquier herencia de cualquier millonario de la revista Forbes, porque la herencia del cristiano es disfrutar de la bendita presencia del Señor. Asimismo, sigue diciendo la bendita palabra del Señor, que esa herencia no se marchita, que esa herencia no se marcha, esa herencia no pierde intereses. Dice la palabra del Señor: por la fe que ustedes tienen, Él los protege con su poder para que alcancen salvación que tienen preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. El sufrimiento que estamos viviendo podemos seguir adelante y pasarlo, porque hemos de recibir un regalo especial del que tiene todo poder, un regalo especial del que protege a su pueblo, un regalo especial del que protege a sus hijos, y ese regalo es salvación que Dios tiene preparada para todos los que le buscan. ¿Sabe que en medio de los sufrimientos Pedro le recordó a la iglesia perseguida que hay un regalo mayor, y es el regalo de la salvación? Y que por ese regalo podemos disfrutar, aprender, resistir el sufrimiento en el nombre de Jesús. Y quiero que sigamos leyendo. Vamos a ver en pantalla los versículos del 6 a 9. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él, sin haberle visto, se alegran
con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Pedro sigue diciéndole a la iglesia sufriente, a la iglesia perseguida, a los creyentes pobres, a los creyentes que están pasándola difícil, aquellos sufrientes, les sigue diciendo que hay un secreto, y que es un secreto de la resistencia, que se puede resistir el sufrimiento, que se puede seguir adelante en medio de las dificultades. Ante el sufrimiento, la muerte no es opción. Es por eso que el suicidio pierde validez ante el sufrimiento, porque con Cristo podemos resistirlo. Pero el secreto de la resistencia podemos verlo en estos aspectos. Podemos resistirlo todo a causa de lo que se puede esperar. Por esta razón, llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen muchas pruebas, la fe que resiste la prueba. Podemos resistir a causa de lo que esperamos. ¿Y sabe qué esperamos los creyentes? Los creyentes no estamos esperando una ley del gobierno para que se nos permita quitar el sufrimiento. Los creyentes no estamos estirando la mano para que la sociedad nos resuelva el sufrimiento. Nosotros, los creyentes, los que hemos creído en el Señor, sabemos que podemos resistir el sufrimiento, porque por delante nos espera una vida con Dios en el presente, en el mañana, en el futuro y por toda la eternidad. Eso es un aliciente para resistir el sufrimiento. En domingos pasados le hablé de mi abuela Zoila. Ella tenía un canto preferido y nos lo recordaba a todos sus nietos. El día que falleció pudimos cantarlo. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. La vida del creyente puede resistir el sufrimiento porque tiene un futuro asegurado y es una eternidad con Dios. La persecución y la prueba no son el final, porque el final para nosotros está en la gloria y en la esperanza futura, que es vivir una eternidad con Dios. Pero también Pedro nos sigue recordando que podemos resistir el sufrimiento si entendemos que el sufrimiento nos hace crecer, si entendemos que el sufrimiento nos mejora. Más adelante, otros pensadores hablaron del sufrimiento acerca de que era un ingrediente necesario para el crecimiento del ser humano. ¿Sabe que hay mucha gente que no quiere sufrir? Pero en la vida encontramos sufrimiento. El Señor Jesús lo dijo en sus propias palabras: en el mundo hallaréis aflicción. La aflicción, el sufrimiento nos mejora, nos transforma cuando lo asimilamos de manera correcta. Dice la palabra del Señor que Pedro le dice a la iglesia que la fe resiste la prueba, y esa fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, y hace una comparación del oro que debe su calidad ser probada por el fuego. El sufrimiento es el fuego que mejora la calidad de nuestro carácter. No puedes transformar tu carácter si primero no le pides ayuda a Dios y segundo no aprovechas ese sufrimiento para que tú mejores en tu forma de vivir, de pensar y de entender la vida que Dios te dio. Es por eso que la fe que resiste la prueba vale mucho más y no se puede destruir. Nerón no destruyó la fe cristiana,
aunque mató a muchos cristianos. Nerón no destruyó el regalo de la salvación, porque Dios es el que nos ha sostenido de generación en generación. Y hoy, aunque vivamos una pandemia, usted y yo le pertenecemos al Señor. Y quiero decir que podemos resistir el sufrimiento, porque después del sufrimiento, al acabar todo ese proceso de dolor y sufrimiento, cuando aparezca Jesucristo, recibiremos de Él aprobación, gloria y honor. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada como el fuego probó al oro, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Podemos resistir el sufrimiento, porque un día todo se va a acabar. Ese sufrimiento se va a acabar. Un día nos encontraremos cara a cara con el Señor, y el Señor nos dará la corona de justicia, la corona de la vida. El Señor, cuando aparezca, premiará, merecerá aprobación de gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que podemos resistir la prueba y el sufrimiento, porque un día mi Señor vendrá por su iglesia y estaremos atentos a recibirle. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Pedro dijo: ustedes que aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creen en Él sin haberle visto, se alegrarán con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Sabe que el sufrimiento producirá alegría. Es bien cierto que la palabra del Señor nos menciona muchas veces que la tristeza se convierte en gozo, que el luto se convierte en alegría. Y hoy podemos entender que nos alegraremos con una alegría tan grande por haber amado a Jesucristo. Así que, si hoy tú que estás escuchando este sermón y estás entendiendo que estás experimentando sufrimiento, yo te quiero decir: ama al Señor. Sigue firme en tu fe, porque te alegrarás con esa alegría tan grande y tan gloriosa que ninguna palabra podrá describirla, porque estarás alcanzando la meta de tu fe, que es la salvación. Salvación hoy es lo que el Señor quiere darte. Así que, habiendo entendido que el apóstol Pedro le dio una palabra de esperanza a la iglesia en medio del sufrimiento, hoy Dios te dice que debes tener esperanza en medio de tu sufrimiento. Si amas al Señor, vivirás la esperanza. Así que te invito a que ames al Señor para disfrutar esa meta de nuestra fe, que es la salvación. Así nos ayude el Señor. Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Si puedes ponerte en pie, hazlo en el lugar donde te encuentres. Señor Todopoderoso, hoy venimos a tu presencia, quizás con tanto sufrimiento en el corazón, que el dolor, Señor, ha dejado marcas profundas. Pero hoy venimos a ti porque el sufrimiento que hemos experimentado no queremos que redunde en muerte, en tristeza, en depresión. Queremos, Señor,
entregar nuestro sufrimiento a ti y decirte que queremos vivir la fortaleza que tú das en medio de los sufrimientos. Y es allí, Señor, y solo allí, donde en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Queremos amarte y disfrutar la mejor herencia, que es vivir contigo, al lado tuyo, disfrutar de la presencia tuya en el corazón, en la vida y en cada área de nuestro existir. Queremos caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció la muerte, aquel que venció el miedo, aquel que superó el sufrimiento. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, Señor, y que podamos alegrarnos con una alegría tan grande, que podamos decir: estamos alcanzando la meta de nuestra fe, que es la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.